Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sintonítica Digital, a su programa Cuauhtlán Historia. Su amigo Jorge Rodríguez Fragoso, cronista municipal de Cuauhtlán, mi compañera. Nos encontramos aquí, recuerden que estamos en Avenida 20 de noviembre, número 213, interior 301, en Cuauhtlán, Estado de México, en la avenida 20 de noviembre. Hoy vamos a tener un programa interesante. Ha habido mucha gente en los programas anteriores y en los correos personales que nos han preguntado ¿de dónde sacamos la información que tenemos de Cuauhtlán, maestra? Hoy vamos a mostrar ahorita algunas fotografías de la gran bibliografía que tenemos de los diferentes archivos donde exista la información de Cuauhtlán y los medios electrónicos donde esos algunas personas lo pueden conseguir, otras no se puede porque son archivos que se necesitan permiso y están bastante restringidos, pero vamos a tratar de que la gente conozca mucho de la historia de Cuauhtlán, que en algunos momentos se desconoce, pero que queremos que la gente sepa y que conozca más de este lugar tan histórico como lo es Cuauhtlán. Así es. Creo que sería importante aquí, antes de que comenzáramos, poder meditar esto, ¿no? Muchas ocasiones se nos hace muy fácil agarrar y hablar acerca de la historia sin tener en este caso la consideración de que se supone cuál es en este caso la función social de la historia. Y creo que este programa se presta precisamente para esa situación. En programas pasados ustedes han visto que tuvimos invitados y obviamente los programas, las dos meses anteriores que tuvimos, obviamente fueron programas con especialistas, cada uno en su ramo, donde literalmente nos mostraron las investigaciones que se han realizado en torno a la Virgen de Guadalupe. Bueno, en este caso creo que es un programa muy prudente, señalar lo que acaba de decir el maestro. Existe bibliografía muy concisa, comentábamos hace un momento a nivel obviamente local, a nivel nacional y hasta inclusive a nivel internacional, donde se menciona el nombre de Cuauhtlán y las participaciones que tuvo. Así es, en el caso de los archivos, yo le he conocido más de 15 archivos, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, donde hablan de Cuauhtlán. He localizado en el extranjero el archivo de la ciudad de Nueva York, en España, en Sevilla precisamente, donde también hay varias documentaciones de Cuauhtlán, y el último que me encontré fue en Santiago de Chile, en la universidad en la Biblioteca Nacional de Chile, donde me encontré un archivo de jesuitas y franciscanos, que me sorprendió mucho, que también encontré información ahí. No sé por qué están allá, pero no quieren investigar eso. Bueno, una de las teorías, y más no recuerdo que había colocado la doctora Alma Montero, que fue precisamente durante la expulsión en 1767 de los jesuitas, fue precisamente que estos archivos van a dar a Chile como una de las tantas, por así decirlo, salidas que se hicieron de los documentos por parte de los jesuitas. Entonces, esa era una de las teorías que se manejaban en aquel entonces. Pero bueno, regresando un poquito a esta parte, sí me gustaría en este caso hacer entrever que actualmente en México y a nivel obviamente internacional, existen corrientes de la historia que hablan precisamente de que no es únicamente válida la historia que se recurre literalmente a una bibliografía, como era el caso del positivismo. La historiografía actual en este caso maneja una serie de escuelas. Una de ellas es precisamente la de los anales, sabemos en este caso también de la corriente positivista que también se encuentra, obviamente el materialismo histórico y el historicismo. Entonces, literalmente todas estas escuelas sí nos abarcan la profundidad de no hacer únicamente verídicas las pruebas físicas y materiales, sino también todo lo que ocurre a su alrededor, desde inclusive elementos que no pueden ser hasta cierto punto probados o anónimos, o inclusive también técnicas de análisis oral. Entonces, sí me gustaría aquí reconocer, por supuesto, el trabajo de los cronistas en los municipios. Comentábamos también en su momento que quizás somos de los pocos estados en la República que tienen la posibilidad de tener, en este caso, cronistas municipales, dedicados precisamente a la historia del municipio. Y a la investigación total. Y como usted mencionaba, es bien importante consultar las fuentes primarias, que son los archivos. Así es. No hay como irse verdaderamente a un archivo y consultar los documentos, verlos en forma física, en algunos casos ya por medio electrónico para la conservación de los mismos, como ya lo sucede en el Archivo General de la Nación, que solamente bajo permisos especiales se pueden consultar los documentos físicamente, y cuando no es posible se puede hacer mediante forma electrónica. Pero son las fuentes primarias las que nos dan la verdadera historia de nuestros lugares de origen y lo que verdaderamente sucede en nuestro país en muchas partes. Así es. Cabe en este caso señalar que, bueno, al menos yo, de los documentos más antiguos que conozco en Cuauhtlán sería el Códice Chimalpopoca, los anales de Cuauhtlán. Los anales de Cuauhtlán, exactamente, que pues aquí los tenemos, ¿verdad? Y esa es la última copia, porque esta se hizo en el 2011, la editó Conaculta, que se llama Anales de Cuauhtlán, precisamente, de una paleografía y traducción de Rafael Tena. Este es un libro que nos habla de la época prehispánica de Cuauhtlán.
hay que recordar que fue escrito originalmente en náhuatl, después se hizo la traducción al castellano o al español. Ahora, hay que considerar aquí esto, como pasaba en el programa pasado con el Nicanor Powa, muchas de estas obras en el lenguaje náhuatl tiene una interpretación totalmente diferente. La lengua náhuatl como tal es una lengua, ¿cómo decirlo?, conglomerada e englobada, por así decirlo. Entonces, al hacer una traducción de cambia hasta cierto punto el sentido la traducción. Entonces, los anales como tal son considerados textos de análisis e interpretación. Entonces, esa sería una de las primeras características que podríamos revisar. Otra cuestión en este caso a comentar es que no fueron los únicos documentos. Tenemos también en este caso documentos de Fray Bartolomé de las Casas, obviamente con la historia de las Indias, y Fray Bernardo de Sahagún. Y también hay que recordar que también existe un libro que se llama Cartas de Relación, así es, de Hernán Cortés, que también nos narra su paso por Cuautitlán. Alejandro de Humboldt también, que también nos narra toda esa situación. Hay muchos libros que nos hablan, estos libros por cierto los pueden conseguir algunos de ellos en Editorial Porrúa, que todavía se venden en la actualidad, y lamentablemente mucha gente no los conoce, pero nos habla del paso, en este caso de las tropas, en aquel entonces vamos a llamar así, o pues los grupos de españoles que se conjuntaron con los indígenas para la conquista y que pasaban por Cuautitlán precisamente. Precisamente las cartas de relación nos dicen cuando Hernán Cortés, después de la noche triste, viene a dar aquí a Cuautitlán, pernocta en Cuautitlán, duerme en Cuautitlán, así lo marca el libro, y después de aquí ya se va, Tumba, no se va a Otumba, precisamente para allá va a dar Hernán Cortés, para rearmarse, reagruparse y volver otra vez con más fuerzas para ya dar la última estocada al imperio que en aquel entonces nos gobernaba. Inclusive, bueno, haciendo aquí una pequeña invitación a Texcoco, hay que recordar que existe precisamente todavía el lugar donde se elaboraron los bergantines para atacar México. Así todavía se conservan en algunos de ellos. Hablábamos entonces de los anales de Cuautitlán. Mediante este libro hemos también podido encontrar dónde se encontraban aquí en Cuautitlán las pirámides. Las pirámides que están debajo de la Catedral de Cuautitlán, y no solo debajo de la Catedral de Cuautitlán, casi donde quiera que se escarbe aquí en Cuautitlán, se encuentran una cantidad impresionante de esculturas y figurillas prehispánicas. Hay que recordar que también aquí estos anales nos dicen que aquí en Cuautitlán, por lado de Cuamatla, hubo asentamientos teotihuacanos. Así es, como lo comentábamos en los programas pasados. Así es. Hay un asentamiento que está por Joyas, me parece, que es el rancho El Terremote, donde hubo un asentamiento tolteca, que inclusive compartimos parte de la historia con los municipios de Melchor y Tultepec, en lo que le llaman ellos la loma de Melchor y la loma de Tultepec, y el asentamiento principal estaba del lado de Cuautitlán, ahí eran los toltecas. Y también aquí, donde está un campo de fútbol o un deportivo que se llama El Infierno, y aquí en Cuautitlán, también originalmente era un asentamiento tolteca, y por ahí pasaba también el río Cuautitlán en sus orígenes, antes de que este fuera desviado a mediados del siglo XVIII. No únicamente existen este tipo de informaciones, reconocemos inclusive muchas de estas evidencias arqueológicas, como lo veíamos en este caso en el Cerrito, y también en este caso existieron vestigios, si mal no me recuerdo, creo que era fecha de 1998, cuando se hicieron en este caso las excavaciones en el rancho Terremoto. Sí, en 1998, es cierto. Y por supuesto también no hay que olvidar que, bueno, existen en este caso los portabanderas, que me parece que están todavía en la biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz. Así es. Están obviamente expuestos. Lamentablemente no existe una apropiada... Un lugar para la exhibición de los mismos. Supuesto, y también en este caso la información que respalde precisamente de qué se trata. Así es, hay que recordar, como ya lo mencionó el arquitecto Aldo Quintero, cuando se hicieron las excavaciones en el Cerrito se encontraron entre 10 y 15 mil piezas en la última parte de la excavación, más las que existían entre 1963 y 1968, que también se conservan, y se está buscando un lugar digno ahí mismo en el Cerrito para la exposición de las mismas. Son piezas que debemos de conocer y debemos tener a la mano para que la gente sepa su historia de Cuautitlán, su identidad, que es lo que buscamos mucho. Piezas que, como decíamos en los programas pasados, precisamente fortalecen todo el trabajo de investigación que se ha desarrollado, y lo que comentábamos en el inicio con el Códice Chimalpopoca, de obviamente los asentamientos que estuvieron ubicados en Cuautitlán en diferentes etapas de la historia. No hay que olvidar que antes de los españoles, en este caso, hubo estamos hablando posiblemente de hasta de 2500 años en los que se ha trabajado en cuestión de arqueología y antropología, si más no me equivoco, en relación a las diferentes etapas que existieron estos asentamientos. Así es. Vamos a los archivos, maestra.
Debemos de mencionar que de la información que hemos recabado durante muchos años y también con apoyo de lo que dejó el licenciado Alberto Fragoso Castañeras, el antiguo cronista municipal de Cuauhtlán, con apoyo del arqueólogo Luis Córdoba Barradas, del arquitecto Fernando Rodríguez Rueda, del arquitecto Aldo Quintero Fragoso y del lingüista Alberto Sánchez Rodríguez, que somos el equipo que más que nada que hemos trabajado a través de la historia en Cuauhtlán, hemos podido localizar infinidad de documentos en más de 15 archivos, como ya lo mencioné, en la Ciudad de México y en el Estado de México. No, ya no es Ciudad de México, es Distrito Federal, no es Ciudad de México, es de México, ya me estaba confundiendo. Y creo que se nos olvidó mencionar los archivos eclesiásticos. Así es, en la Ciudad de México, especialmente en la Catedral de la Ciudad de México existe el llamado Archivo Turriano, que cuando pedí permiso para entrar hace aproximadamente 4 años entramos al Archivo Turriano, y qué maravilla de encontrarme cerca de 5,000 fojas que nos hablan de la historia de Cuauhtlán desde 1590 y se detienen en 1840. Preguntando con arqueólogos e investigadores por qué hacían esos documentos allá, descubrí que uno de los muchos escribanos que hubo aquí en Cuauhtlán tuvo un hermano que se convirtió en sacerdote aquí en Cuauhtlán. Se ordenó, hizo todo su procedimiento aquí en Cuauhtlán y de repente lo cambian a la catedral y se llevan parte un poquito del archivo que existe aquí y fue para allá a la Catedral de México. Por eso es que se encuentran ahí muchos de los documentos de la escribanía de aquel entonces y parte de la información de la catedral se encuentran allá. Inclusive yo te he tenido la oportunidad de ver esos documentos, no en su mayoría, pero sí casi revisándolos en un total por ciento, y es maravilloso porque me encontré un mapa ahí de Cuauhtlán de 1620, donde me llamó mucho la atención cómo estaban las instalaciones eclesiásticas en aquel entonces, ver los apellidos, ver algunos rasgos indígenas en ese pergamino que existe de ese mapa de 1620, y ver toda la narración que existe. Inclusive no solo es el único archivo eclesiástico, también está el del Arzobispado de la Ciudad de México, que también tiene una información brutal de Cuauhtlán, que nos habla de las iglesias, nos habla de los diferentes asentamientos que hubo aquí, también de los padres, también de los nombres de los padres, y un archivo que había sido bastante inexplorado, es el de aquí de Cuauhtlán, el de la Catedral de Cuauhtlán. Tuvimos también la fortuna de que hace 3 años se nos dio la autorización para revisar ese archivo, y cuando vimos ese archivo también nos quedamos asombrados porque es hermoso ver todos los documentos antiguos que hemos encontrado de Cuauhtlán. Debo de mencionar con una hermosura, todos los miércoles en la Catedral de Cuauhtlán nos reunimos en este equipo para revisarlo, y hay una virgen que ya en su momento se las dará a conocer, y encontramos la narración de que en 1860 un grupo de franciscanos que llegó de Zacatecas expulsados donó esa pintura, y encontramos el documento, apenas lo acabamos de encontrar, reciente esa investigación, la encontramos nuestra, y es increíble porque es una pintura que para todo el mundo pasa totalmente desapercibida, pero encontramos la narración de cómo llegaron, cómo la donaron y toda la festividad que se hizo, que fue algo increíble para la gente, y esto fue en 1860, pero acabamos de encontrar ese documento. Es algo bien rico para la historia de Cuauhtlán. Documentos que, como comentábamos, en el caso de muchas de las pinturas que se encuentran actualmente en la Catedral de Cuauhtlán, muchas permanecen todavía anónimas, y bueno, no comparemos en este caso, pero recordemos que sin duda las pinturas de Martín de Bos, como habíamos comentado, representan sin duda alguna la historia de la pintura en México, los inicios de la pintura novohispánica. Hablando de las pinturas de Martín de Bos, maestra, le voy a comentar que hace muchísimos años, un día yo estando en la Catedral de la Ciudad de México, una monja estaba repartiendo unos folletos a la gente, a los turistas. Yo no le puse atención sinceramente al folleto hasta que llegué a mi casa, y cuando abro el folleto empiezo a ver sobre Martín de Bos y las pinturas que están en Catedral de la Ciudad de México. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que empiezan a mencionar de las pinturas de Martín de Bos de la Catedral de Cuauhtlán. Para mí fue algo increíble porque yo soy de Cuauhtlán. Claro. Y esa información que hace aquí. Y empecé a investigar, y fue como vi que Martín de Bos, que en la Catedral de Cuauhtlán había pinturas del mismo, y que descubrí después que eran 7 pinturas solamente en México. Así es. Hay 4 en Cuauhtlán,
una en el Museo Nacional de Virreinato y 2 en la Catedral de la Ciudad de México. Y qué maravilloso fue ver ese folleto que me hablaba de las pinturas de Martín de Ros. Y como habíamos comentado, únicamente existió una pequeña exposición que en este caso renombra, que fue una exposición en el Centro Cultural Banamex. Ya nos aventamos un gol ahí. Lamentablemente, pues, muchos de nosotros a veces no nos enteramos de este tipo de información. Es buena casa de Iturbide, para no decir el banco. Perdón. Pero fíjese también que hice exposición cuando también fui yo y también en unas de las veces que he andado en el centro, entré al Palacio de Iturbide, que ahora ya pertenece a un banco, y yo voy viendo esa exposición y las pinturas de Martín de Ros. Dije, entonces esta persona es bastante interesante, porque ya lo vimos en programas anteriores, tuvo una influencia increíble en varias de las pinturas, no solo de Cuautitlán, no solo de México, sino de Centro y Sudamérica. A mí me gustaría poder rescatar algunos de los elementos que hace rato acabamos de comentar con el maestro, en relación a que Cuautitlán tiene el beneficio de tener un grupo de investigadores independientes, los cuales precisamente están al tanto de todos los elementos que pudieran en este caso rescatar y fundamentar todas las investigaciones que a continuación nos va a dar a conocer. Otra de las partes interesantes es precisamente que existen mapas donde se menciona Cuautitlán desde precisamente la época prehispánica, desde también en este caso cuando se inician a hacer los primeros mapas o las primeras cartografías, y recuerdo uno precisamente donde el maestro menciona los caminos de carruaje, y en este caso los caminos, por así decirlo, para los caminos de herradura que existían precisamente o que pasaban. Y recordemos, como ya lo habíamos dicho, Cuautitlán de Romero Rubio es paso de uno de los caminos. Cuautitlán, Estado de México, ya no es de Romero Rubio. Perdón, se me va a veces, disculpen ustedes. Cuautitlán en este caso es paso precisamente de uno de los caminos más importantes del Camino Real, que iba de Santo Domingo hasta Santa Fe, Nuevo México, en aquellos entonces. Paso donde pues explotaban las minas, llegaban a Santo Domingo, de ahí se iban a los diferentes puertos, ya sea el de Acapulco, el de Veracruz, para llevarlos a Europa. Ahora, por si no fuera poco, regresando en este caso un poco más hacia finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, el paso del ferrocarril. Así es. Muestra todavía en este caso la importancia que tiene Cuautitlán. Bueno, estamos viendo ahorita en pantalla una imagen que es un libro que se llama Investigaciones Históricas sobre Cuautitlán. Este libro ya tuvo la fortuna su servidor de hacer la recopilación junto con el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, y en este libro nos encontramos diferentes temas. Hablamos del glifo, las raíces históricas, la cruz de Cuautitlán, la casa de Juan Diego, una semblanza de don Antonio de Gama, que fue uno de los que hicieron las informaciones jurídicas de 1666, la Cuautitlán en defensa de la República, el tema de Cuautitlán no es de Romero Rubio, Puente Grande, personas distinguidas, y un estudio que hicimos sobre el documento los documentos guadalapunistas que hay en Cuautitlán y los escribanos en Cuautitlán de la época de la colonia, que es de la familia de los Romero. Este libro lo hicimos en el 2011, ya está publicado, ya próximamente, nada más que eso sí no se le ha dado una difusión como debe de ser, pero ya pedimos a las personas que estén en el caso, fue el patronato que fue el que nos hizo el favor de donar el dinero para que fuera impreso y ya editado, entonces ya vamos a sacarlo para que lo conozca la gente, pero es un libro bastante interesante, que es una recopilación más que nada de documentos del antiguo cronista de don licenciado Alberto Fragoso Castañares. Yo creo que una de las cosas interesantes de rescatar precisamente este documento que nos muestra el maestro, sí sería, yo creo que ideal que nos pudiera en este caso comentar la trayectoria que tiene el licenciado Alberto Fragoso Castañares, para que en este caso, pues para quien no tiene el gusto de conocer precisamente esa parte, nos pudiera comentar. Bueno, el licenciado Alberto Fragoso Castañares, le voy a leer una pequeña biografía. Él nació en Cuautitlán el 10 de junio de 1921, siendo hijo del señor Guadalupe Fragoso Sánchez y de la señora Isabel Castañares Orozco. Su padre, de oficio carpintero, a su vez fue hijo de Cruz Fragoso y Manuela Sánchez, y su madre fue hija de Andrés Castañares y Simona Orozco. Sus antecedentes familiares lo arraigan más aún a Cuautitlán, pues desciende de familias establecidas en dicho lugar desde hace siglos. Para él la historia no solamente era una materia externa que se desentrañaba y analizaba, sino algo que se iba por dentro, y se es parte del objeto del estudio. Don Alberto tenía el cuarto lugar de nacimiento entre sus hermanos, que eran Eduardo, Antonio, Juan, Alberto, Rodolfo, Eduardo, Manuela, Elena y Beatriz. Sus estudios primarios los realizó en su tierra natal, iniciado en la Escuela Benito Juárez y terminados en León y Vicario, en el tiempo en que fueron fusionadas ambas instituciones, dado que en Cuautitlán de esos tiempos solamente se podía cursar las primeras letras,
Los grados de secundaria los estudió en el Distrito Federal en la Escuela Daniel Delgadillo, ubicada en la calle de Serapio Rendón, número 31. Tras el fallecimiento de su padre, se vio obligado a suspender sus estudios y tuvo la necesidad de trabajar para ayudar a su familia. Un tiempo se dedicó a la carpintería y al comercio de la ferretería, y fue en 1936 cuando ingresó como meritorio en la Secretaría del Ayuntamiento de Cuauhtlán, siendo presidente municipal en esos años el señor Juan Espinosa Amaro. Si bien esta intervención en el ayuntamiento no era un trabajo propiamente dicho, sí fue el antecedente para lo que vendría después, pues sin duda las autoridades municipales vieron cualidades en el joven Alberto, pues poco tiempo después tuvo su primer empleo. ¿Y cuál fue? La organización del archivo municipal. En este momento estamos viendo otro de los documentos precisamente. El primero era investigaciones, el siguiente es de estudios. Este libro nos habla sobre los estudios históricos sobre la Cruz de Cuauhtlán. Para hacer las restauraciones de la Cruz de Cuauhtlán, desde el 2009, más bien desde el 2005, cuando la cruz cumplió 450 años, don Alberto, él buscó la manera de restaurarla, de arreglarla. Lamentablemente no pudo. Después, ya en el 2007, él falleció y se quedó en el limbo el proyecto. El grupo que ya mencioné anteriormente, todas estas personas nos juntamos y decidimos llevar a cabo lo que dejó el licenciado Alberto inconcluso. Y para ello, lo primero que hicimos fue las investigaciones sobre la Cruz Atrial de Cuauhtlán. Nos empezamos a juntar, empezamos a buscar bibliografías y encontramos mucha bibliografía de la cruz. Hicimos este libro que también fue impreso en el 2011 y que también ya se va a dar a conocer al público después de 5 años, por fin. Este libro nos habla precisamente de cómo varios autores nos hablan de la Cruz Atrial, amén de también de fotografías, de algunas fotografías que hemos encontrado, sobre todo en la Fototeca Nacional. Encontramos una fotografía de la cruz de 1895, la más antigua que hemos encontrado, y donde se basaron los arquitectos y los restauradores para la restauración. La misma, ya hemos platicado esto de la restauración, que sigue causando mucha polémica y sigue causando muchas inquietudes ante la gente, el por qué la dejaron así, que no está bonita, pero bueno, pero hubo un fundamento. Y este fundamento precisamente fue en este libro, donde nos fuimos a los archivos, donde investigamos libros. Una vez que se hizo esto, formamos este libro, y este libro nos da una explicación de lo que trae la cruz, todo el simbolismo, los anagramas, y sobre todo la influencia que tuvo en las cruces que hay alrededor de Cuauhtlán. Nos habla esta imagen de Cuauhtlán. Tenemos otra imagen, ahorita vamos a esperar a que aparezca. A estos los anales de Cuauhtlán, a este le corresponde a la maestra. Bueno, maestro, pues prácticamente creo que lo único que nos faltaría en este caso comunicar acerca de los anales de Cuauhtlán es que precisamente, como habíamos dicho, se trata de un códice, su interpretación y su análisis. Así es. Se modifica hasta cierto punto por el tipo de inicial de escritura que tenía. Yo creo que uno de los alcances que en este caso pudiéramos reconocer es precisamente que nos describe un Cuauhtlán antes, durante y después de la conquista. Así es. Más que nada nos habla de eso. Ahí inclusive trae los datos interesantes que yo he leído en este libro, las pirámides, el mercado de Cuauhtlán, que data del año 1430, que era uno de los principales. La gente venía primero aquí a Cuauhtlán, al trueque, porque antes no era vendimia como ahora, y de aquí se preparaban para irse al gran mercado de Tlatelolco. Ahora, no hay que olvidar que, si más no me equivoco, usted encontró una investigación precisamente muy reciente acerca del mercado. ¿Podría comentar acerca de eso? Ok, no se preocupe. No, nada más dígame para recordarlo. Habría en este caso espacio para hablar del mercado. Es que el mercado es bien interesante, exacto, porque el mercado originalmente no estaba en el lugar donde estaba, que lo conocemos ahora. Estuvo en el jardín, lo que era el jardín más bien, o lo que fue el jardín, porque no era propiamente un jardín. Valga la repetición de la expresión de las palabras. Ahí estaba el mercado, ahí estuvo se formó una toma de agua, una bomba de agua, después fue un reloj, y después para mediados del siglo XX, 1950, es cuando se cambia el lugar que conocemos del mercado. Era un terreno, mitad eran edificios, se tumban los edificios, se arregla el terreno y ahí se coloca el mercado de Cuauhtlán. Y pues ahí hay muchas cosas muy interesantes. Hay que recordar que todavía en Cuauhtlán se mantuvo hasta los años 90, que fue cuando lo quitaron, mediados de los 90, 95, 94, que fue cuando quitaron el mercado. Todavía se mantenía el trueque también de animales y de cosas en aquellos entonces, y llegaban muchos productos que ya en la actualidad ya no se consumen, pero que todavía los llegaban en ese momento a Cuauhtlán todavía, en 1995.
Porque precisamente se da una transformación muy fuerte acerca de la imagen urbana que tenía Cuautitlán. Entonces sí es importante rescatar que Anales de Cuautitlán nos habla precisamente de cuál era la imagen hasta cierto punto de pueblo que tenía. Así es. La importancia que tenía. Lamentablemente creo que las transformaciones en Cuautitlán han sido muy violentas. Tan así que bueno, afortunadamente nosotros todavía tenemos la cruz atrial de Cuautitlán, pero sí ha habido en este caso lugares donde no se ha rescatado o no se han preocupado en este caso por preservar su patrimonio. Sí, lamentablemente una de ellas es, pues, como ya lo mencionamos, el mercado, porque también del mercado hemos localizado fotografías muy antiguas. Pues si está el mercado desde 1430, claro. La fotografía más antigua que he visto del mercado es de 1905, que también está en la Fototeca Nacional. Esta fotografía casi nadie la conoce, todavía no la hemos sacado a la luz pública, que la vamos a sacar próximamente, pero es una fotografía que nos dice cómo estaba el Cuautitlán de aquellos entonces. Y aquí hay que hacer énfasis, la cruz de Cuautitlán originalmente tiene la forma que actualmente se puede apreciar cuando nosotros podemos pasar. Lamentablemente los términos estéticos que se le habían realizado hasta cierto punto, pues, y obviamente las condiciones de la contaminación terminaron lamentablemente por deteriorar el estado en el que se encontraba. Afortunadamente, como bien lo dice el maestro, el libro que anteriormente presentamos, el de estudios históricos sobre la cruz de Cuautitlán, nos presentan un panorama de cómo era. Y bueno, recordar que aunque lamentablemente aquí no tenemos esta fuente, lo que habíamos comentado acerca de la pintura de Semana Santa en Cuautitlán. La que se encuentra en el castillo de Chapultepec. Efectivamente, es la que nos da precisamente la perspectiva original de cómo estaba la cruz. Así es. Y nos podemos en este caso percatar que la cruz de Cuautitlán tenía esa forma que actualmente tiene. Sí, también se tomó como base esa pintura que fue elaborada de acuerdo a lo que dice ahí de 1854 por mi último Miranda, lo vuelvo a mencionar, y que esa pintura, ya la hemos dicho varias veces, se encuentra en el castillo de Chapultepec, en el Museo de Historia, ¿verdad? Claro. ¿En qué parte está ahorita, maestra? Quedamos en este caso, está del trayecto hacia la Insurgencia, y que es en este caso la segunda sala, posterior al Virreinato. Ustedes la pueden ver, está muy cerca de una de las puertas precisamente de salida de esa sala. Entonces, creo que quizás el tener una pintura de Cuautitlán en el Museo Nacional de Historia es extremadamente representativo para quienes vivimos en este municipio. En la siguiente imagen, lo que estamos viendo ahorita nosotros es una de las muchas revistas, en este caso la Arqueología Mexicana, donde estamos viendo que pusieron como portada la cruz atrial. Digo, es un simbolismo que para nosotros nos debe de llenar de orgullo, porque así como esta revista ha colocado esta imagen de nuestra cruz atrial, ha habido otras muchas revistas o muchas investigaciones periodísticas, televisivas, donde siempre el icono de Cuautitlán siempre va a ser la cruz atrial. Y esta es una muestra donde estamos viendo que Arqueología Mexicana, que es una de las revistas dentro de este medio, entre los arqueólogos y historiadores, que es una revista muy completa y que nos ha servido mucho como base, se manejó como portada la cruz atrial de Cuautitlán. Exacto, para explicar precisamente lo que es el movimiento de evangelización, el proceso de evangelización obviamente, y como ya habíamos comentado en Cuautitlán cuando hablábamos acerca de la historia de la Catedral de San Buenaventura, tiene profundas raíces, no únicamente con los franciscanos, sino obviamente que se haya logrado tener en Cuautitlán una arquidiócesis y un santuario. Así es, y hay que recordar que esta cruz fue colocada el 25 de agosto de 1555, y como lo dice la portada de la revista, fue dedicada esta revista al cristianismo en México, y la cruz representa este título, el cristianismo en México, los primeros misioneros, la implantación de la eclesiastía. Hay que recordar, como ya mencionaba en un comentario anterior, a Cuautitlán, los primeros 12 franciscanos que llegaron en 1524, ellos llegaron aquí en 1525, una vez ya que se habían establecido a la evangelización, y Cuautitlán fue de los primeros lugares donde llegaron los mismos. Otra imagen, por favor, si es tan amable. Vamos a ver la siguiente imagen ahorita. Este es un libro que se escribió aquí en el municipio de Cuautitlán en 1997. Fue en la época de las autoridades panísticas, en este caso sí le voy a mencionar, del Partido Azul, como ahora se le conoce también, o como se le llama, y también nos habla de la historia de Cuautitlán, su cultura. Se quiso hacer una pequeña como monografía, que por cierto salió 2 años después, la monografía salió en 1999, este libro fue escrito en 1997, y también nos habla de muchas partes culturales, arqueológicas de Cuautitlán, de las fiestas de Cuautitlán, de cuando perdimos de parte del territorio de Cuautitlán en 1973, oficialmente en 1973, y que se convirtió en Cuautitlán Izcalli. Trae un mapa de todo lo que perdimos, trae la historia, trae muchas fotografías antiguas, por cierto, de las
de la farola que estaba a la entrada de Cuauhtlán, de cómo estaba el viejo Cuauhtlán. En el parque de la Cruz, porque también hay que decir que mucha gente le decimos el parque de la Cruz, pero desde un descubrimiento que hice hace mucho tiempo fue que no es el parque de la Cruz, es el parque recreativo Wenceslao Labra, que fue colocado de hecho en 1940. ¿Quién era Wenceslao Labra? Un gobernador del Estado de México que, por cierto, vivió aquí en el vecino municipio de Zumpango. Es increíble toda esta historia que tenemos y que hemos encontrado a través pero de la como historia. tal, entonces la primera recopilación que se hace acerca de la historia de Cuauhtitlán, no únicamente de la historia, de aspectos en este caso geográficos, económicos y sociales, estamos hablando de este documento. Sí, este fue el primer libro ya en forma oficial que participó el licenciado Alberto Fragoso Castañeras y otras autoridades en su momento, y fue hecho, repito, en 1997. Algunas personas sí lo han de tener este libro, pero otras no. Lamentablemente también en la biblioteca municipal pues se han perdido muchos libros, ya no existen algunos de ellos, pero bueno. Sí, es un libro muy escaso y hasta cierto punto extinto. Así es. Ahorita comentamos precisamente la experiencia. Casi no se conoce. Esta es la monografía, precisamente, que fue escrita en 1999, ya estando el licenciado Alberto en la Asociación de Cronistas del Estado de México, bueno, estaba más antes, pero esto lo editó el gobierno del Estado de México a través del Instituto Mexiquense de Cultura. Este libro lo hizo junto con el arqueólogo Luis Córdoba Barradas. Él es cronista municipal de Tultitlán, es un gran amigo de sus servidores, es con él que estamos trabajando, investigador independiente, y además de que son de gran prestigio porque él trabaja en rescate y salvamento de la Ciudad de México, que por cierto va a participar ya en un rescate, lo solicitaron para venir a rescatar un mamut en el municipio de Tultepec, y ahí vamos a estar pendientes, amigos, porque sí me interesa ver cómo hace, porque debo mencionarle que el arqueólogo, ahorita seguimos hablando de la monografía, el arqueólogo hizo el rescate de un mamut que se encuentra en el Museo de Ecatepec, que este mamut ya se fue de gira a varios lados del extranjero y aquí en la República Mexicana, precisamente en algo que un pabellón que hizo Vicente Fox, precisamente por ahí en Guanajuato, ahí estuvo expuesto este mamut. El Parque Bicentenario de Guanajuato, ahí estuvo expuesto este mamut, ya lo regresaron, está en Ecatepec, y nuestro buen amigo don Luis Córdoba Barradas lo hizo. Esta monografía, vamos a volver a ella, nos habla en su primera parte del grifo y estadísticas de 1999 de la población, de las lenguas que se hablaban, de hospitales, escuelas que existían en aquellos momentos, y también ya en colaboración con el arqueólogo ya se hicieron ciertas modificaciones a lo que mi tío suponía de la historia de Cuauhtlán, sobre todo en la época prehispánica, ya que el licenciado Alberto Fragoso manejaba que Cuauhtlán se había fundado en el año 2800 a.C., pero el arqueólogo le hace la corrección y no, resulta que aquí mismo en esta monografía se menciona que cuando se construye la fábrica de Fertimex, que está en lo que nosotros le llamamos la Loma de Guanos, ahí se encontraron restos de un mamut con partes de que fueron cazadas me imagino que en este caso eran nómadas, pero dándonos a entender de que ya había habitantes aquí en Cuauhtlán, y pues los mamuts fueron 10,000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, de aquí en este libro ya el arqueólogo hace notar estas partes, y además de que el arqueólogo pues ya maneja otra historia, como por ejemplo marca la época prehispánica, marca el preclásico, el clásico, el posclásico temprano y el posclásico tardío. Las participaciones, por supuesto, también en la historia de México, que ya tiene Cuauhtitlán, porque estamos hablando también inclusive de la época de la Reforma. De la época colonial, la época de la Reforma, la Revolución Mexicana y el México moderno. Exacto, y hablando en este caso del México moderno, algunos de los estudios que se han realizado en base a las tradiciones que actualmente todavía tenemos, que ya también algunas hemos podido comentar, son rescatables, y por supuesto también lo que decíamos, el paso que tiene Cuauhtitlán frente a estas tradiciones religiosas en relación a alguna de los eventos que regularmente pasan en el año, desde Querétaro, o estos fenómenos sociales que ocurren. Así es, inclusive hay que recordar los tratados de Teoloyucan también, que por eso precisamente aquí en Cuauhtlán estaban acantonados 2 cuarteles militares, que ese es uno de los archivos también donde hay información de los cuarteles militares, que el archivo de la Sedena, precisamente ahí encontré las informaciones de esos cuarteles, que debo de mencionar que si no se hubieran firmado los acuerdos de Teoloyucan, o los tratados de Teoloyucan, como se les llama originalmente, y que mucha gente, por cierto, dice que se firmaron originalmente aquí en Cuauhtlán y que nada más fue un requisito llevarlos a Teoloyucan, allá las tropas que estaban, para que ya nada más dieran sus últimas firmas, pero se menciona que fueron aquí en Cuauhtlán, allá nada más fueron los últimos requisitos, que por cierto fue en la salpicadera de un automóvil. Yo creo que lo importante, porque a final de cuentas la fuente histórica, ya para el siglo XX aquí en Cuautitlán,
tenemos ya precisamente fuentes históricas, Así ya es. como fotografías, ya como video. Yo comentaba con el maestro cuestión de hace un mes que estamos tratando de localizar una película que fue de las primeras que se filmaron en Cuautitlán en 1930. Así es. Lamentablemente es una película que hasta la fecha no hemos podido localizar, después hablaremos un poco más de ella, pero efectivamente estas imágenes son recursos importantes para establecer la historia de cada municipio. Así es. Y esta anécdota que viene en este libro, en esta monografía de las tropas que estaban acantonadas, si no se hubieran firmado esos acuerdos, pues no sé, a lo mejor... Ahora, no fue lo único. Hay que recordar que inclusive hay una carta de Maximiliano de ¿sí? donde dice que va a pasar a Cuautitlán, en este caso. De hecho, sí pasó por Cuautitlán, y pasaron grandes personajes por el Camino Real. Sí, obviamente. Pasó Benito Juárez, pasó Claro. Maximiliano, pasaron muchos otros personajes en la historia que poco a poco hablaremos de ello. Inclusive también, bueno, lo comentábamos en los programas pasados en cuestión de la independencia. Así es. Hablando en este caso del futuro aniversario de la Constitución, también tenemos en este caso un constituyente que vivió, nació y murió aquí en Cuautitlán, me refiero a Juan Manuel y Guífar. que participó, por supuesto, en el Congreso Constituyente de 1917 en Querétaro. Y también ya tenemos localizado en qué artículos participó él, y la firma que estampó en la misma la tenemos bien localizada. También debemos estar orgullosos de eso también, que en Cuautitlán tenemos un constituyente que el año que entra, esta Carta Magna cumplirá 100 años, y debemos estar inmensamente alegres de que un constituyente fue de aquí de Cuautitlán, originario de Cuautitlán. Vamos a la siguiente imagen, por favor, son tan amables. Un elemento en este caso a mencionar en cuestión de las leyendas. Ah, sí. Sí, creo que son poco conocidas en Cuautitlán, el hecho de que sí existen una serie de leyendas, inclusive hasta la Santa Inquisición tuvo participación en Cuautitlán. Ah, sí. Si no me equivoco, fueron 4 o 5 edictos de los que estamos hablando. Ah, sí, cierto. Ese se encuentra en el Archivo General de Notarías de la ciudad de Toluca, que ahí tengo una copia que afortunadamente pude sacar, y es un legajo que va de 1560, si mal no recuerdo, y se detiene como por 1820, más o menos, y ahí vienen varios edictos de la Santa Inquisición, exactamente, ahí, que es bien interesante. En pantalla estamos viendo otro libro que lo editó el Colegio Mexiquense, que también habla de la parte de Cuautitlán, de la parte prehispánica, pero más que nada habla de las grandes y brutales, así le voy a llamar, haciendas que había en Cuautitlán, porque eran gigantescas las haciendas, Era increíble cómo las haciendas en el siglo XIX estaban pero casi pegadas unas con otras. El tipo de producción que tenían, que yo creo que no, hombre, no se imagina. La de Cuamatla, no, hombre, no se diga, la de Cuamatla, que era una de las más grandes, que pegaba con la de lechería. Precisamente, que por eso mucha gente le pregunta, bueno, ¿por qué le decían lechería si ya no hay nada ahí? Bueno, pero es que ahí la lechería era la principal producción, y el ferrocarril llegaba ahí a recoger la producción que se generaba de todos los ranchos. Ahí llegaba toda la leche, se embarcaba a la Ciudad de México en la mañana y en la noche para surtir de leche a la Ciudad de México. Ahora, la hacienda en este caso como institución económica no es nueva para lo que es el siglo XVIII y el siglo XIX, es una institución virreinal. Y me recuerda aquí en este caso un estudio que se realizó acerca de un molino virreinal que se encontró muy cerca de lo que es actualmente Las Vías, en lo que es actualmente el Soriana. Así es. Sí, de hecho ahorita también vamos a ver una imagen ahorita de ese documento que fue escrito por 2 arqueólogos de la Universidad Autónoma Metropolitana, que hicieron un documento, y precisamente ahí viene ese escrito, también ese lo encontramos también, y que nos habla de que en esta tienda que se hizo, pues recientemente se encontraron muchos aspectos tanto arqueológicos como ya más nuevos de las diferentes fábricas que existieron ahí, que primero fue la de bulbos y otra de transistores, si mal no recuerdo. Pero viene este libro que repito, Las Grandes Haciendas. Este libro nos habla de también un señor de Manuel Romero de Terreros, que es un señor, creo que yo lo compararía con el que para mí sería el Carlos Slim, pero del siglo XVIII, porque era un señor que todo lo que tocaba en aquellas épocas lo convertía en oro. Y ese señor, donde quiera que se paraba, convertía todas las haciendas, y Cuautitlán y Tepoztlán y otros lugares no era la excepción, No, claro está que efectivamente existen muchos documentos acerca de él. Así es. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Y esto es somera, estamos hablando someramente, porque si nos metiéramos a cada libro, no, hombre, sacamos cada cosa súper interesante. Para eso tenemos al experto, para que nos hable acerca de ello. Este libro fue escrito también en el año del 2000, en el ayuntamiento también de los panistas. Fue escrito por el señor Joel Mendoza Ruiz, y que también metió mucha fotografía. También es un libro bastante interesante. Él manejó perfectamente ya la época moderna de Cuautitlán, fue su parte fuerte, investigó todo. Aquí nos habla inclusive de cómo se fue transformando Cuautitlán, lo que usted mencionaba, que de repente tenemos un crecimiento desordenado urbano, y aquí en esta investigación que hizo don Joel Ruiz nos habla de ese crecimiento desordenado, primero en las colonias
y después con las diferentes unidades habitacionales alrededor, Claro. que a la larga del tiempo crearon un caos en Coahutlán, en las vialidades, en la gente, en los servicios públicos y muchas otras situaciones que se han dado, y pues que las autoridades en su momento las han solucionado o no las han solucionado, pero ahí han quedado. ¿Existen todavía algunos de estos, en este caso algunos algunos claustros de hacienda, casas de habitación que hasta la fecha existen, me vienen a la mente en este momento? La de San Mateo, la de San Mateo, donde nació Luis Nishikawa, Exacto. el gran pintor, que pues mucha gente no sabe quién es exactamente, y es un señor que recibió premios a diestra y siniestra en Europa y aquí en México. Profesor en este caso de la UNAM también. Así es, emérito de la UNAM, fue premiado, si no me equivoco, en Japón y no sé en qué otras partes del mundo. Tiene unas pinturas que han sido cotizadas en no sé cuántos miles hasta millones de dólares, y que en Coahutlán no lo conocemos como debe de ser. Y vive una temporada en Tenopalco, según una de las últimas me parece que la mamá, el papá, algo así, era de Exactamente. Tenopalco. Iban a trabajar a la hacienda precisamente de San Mateo, ahí se conocieron, pues nació Don Luis. Don Luis vivió hasta su niñez, y él pasa a la Ciudad de México de ahí, y ahí empieza su carrera como pintor. Ahora, bueno, regresando en este caso a estos monumentos que hasta cierto punto siguen presentes, comentábamos inclusive en tiempos pasados acerca de la hacienda de Coamatla. Así es. Cómo lamentablemente, pues bueno, se origina el cambio de uso de suelo, por así decirlo. No, y déjenme decirles que la hacienda de Coamatla pues prácticamente abarcaba lo que hoy es el municipio de Cuautitlán Izcalli, pero todo, completo. Sí. Todo, la hacienda, los dueños de la hacienda de Coamatla, que fueron varios. Y la otra hacienda que se llama es que hay mucho, ahí está el molino de está... San Diego, está la hacienda de Coamatla, está la hacienda del Sabino, está la hacienda de Tlaltepán también, la otra es la hacienda de San Mateo y otras haciendas más cotidianas. La hacienda del Salitre, la hacienda del Salitre, el rancho de los Espinosa o Espínola, como se le llamaba en anteriores programas. Ahora, de lo que sería la parte del centro de Cuautitlán, ¿cuál podríamos decir que en este caso que es una de los edificios más antiguos que tenemos? Ahorita en el centro de Cuautitlán ya nada más nos quedan 3. Lo que está rumbo a Teléfonos de México, lo que antes la gente le llamaba la Aseguradas, es 1. No es cierto, son 4. El otro es la escuela, se me fue Ezequiel Chávez, que ahorita está convertida en un estacionamiento. A un lado de un banco hay un edificio, está ahora una farmacia y una tienda comercial, es otro de los edificios, y los famosos portales de los Orozco. Es todo lo que nos queda, lamentablemente. Pero ya la precisamente nos habla de todo. las tradiciones, porque arcos no podría haber en cualquier sitio. Efectivamente eran únicamente exclusivos para el uso de los centros. Así es, en la monografía precisamente hay una anécdota que nos dice que los arcos había por todas partes, y que uno de los visitantes decía que parecía una ciudad de estilo griego por la cantidad de arcos que existían y monumentos que existían. En pantalla estamos viendo el documento del testimonio de Alonso, ¿qué es? Perdón. Bejarano, que está escrito en náhuatl, un documento que también habla de Cuautitlán precisamente, que también en su momento, vean ustedes, amigos, como hay gran cantidad de documentos que los vamos a dar a conocer en su momento en el programa, los analizaremos cada uno. Testimonio de Alonso Bejarano en náhuatl, escrito por Miguel León Portilla, que por cierto acaba de cumplir 90 años, un gran escritor, que también en el libro que se llama La visión de los vencidos, habla de Cuautitlán para variar también. Ahí habla don Miguel León Portilla, y que también ha hecho también estudios sobre Cuautitlán, aunque en forma mínima, pero en varios de ellos menciona Cuautitlán. Es increíble también eso, ¿no? Porque ya habíamos mencionado, él es el gran especialista en el náhuatl, y obviamente en Cuautitlán, antes del náhuatl era el otomí y después ya fue el náhuatl. Pero ya vamos a ver otra imagen, por favor, son tan amables. Por favor, otra imagen, ahorita pasamos a la siguiente imagen. Este es el documento de arqueología del cual nos hablaba la maestra. Este es más que nada, no es un libro, más que nada es un reporte donde 2 arqueólogos de la Universidad Autónoma Metropolitana estuvieron en esta tienda comercial que está pasando las vías rumbo al Cerrito. Bueno, antes de que se convirtiera en la tienda comercial, así es. Digamos que se estaba para la gente que es de Cuautitlán, ahí existieron 2 fábricas, primero, que era se le conocía de bulbos, y otra que era de transistores Toshiba, que ya no existen las dos, las derrumbaron y la convirtieron en un centro comercial y parte de estacionamiento. Ellos hicieron una investigación y las partes donde ellos estuvieron escarbando, porque yo también pensaba que no se había rescatado nada, como no se rescataron, ahí nos habla de las diferentes piezas arqueológicas que se encontraron, de los materiales prehispánicos que se encontraron, y posteriormente... ¿Perdón? Virreinales, porque sí, de cierto, hablan de paredes, de pisos virreinales, del molino virreinal también, y posteriormente también hablan de que las empresas que existían de bulbos y de transistores
pues yo pensé que se habían desaparecido y no, lo que hicieron fue enterrarlas, porque dice que al descarbarlos encontraron mucha todavía del material antiguo de los bulbos, que pues bueno, pues mucha gente ya no conoce los bulbos, ahora ya son de lujo, son más de piezas de museo más que nada, aunque yo sí conservo uno, por cierto, de la estación del ferrocarril, y los transistores que ya fueron los que vieron a transformar los bulbos precisamente. Pero es increíble ver cómo, bueno, yo pensaba, repito, que se había limpiado la zona de esas dos fábricas, y no, todo el material se quedó enterrado ahí en esa tienda que está ahí pasando las vías del lado derecho. Y más que nada ese documento nos habla de todo ello. Pero yo creo que ahorita inclusive habría que pensarse con las condiciones de humedad que presenta, si todavía existen y en qué estado se encuentran. No, más que nada la contaminación, porque esos materiales en su momento contaminaban. Claro. Hay que recordar precisamente en lechería de una fábrica que se llama Cromatos, que causó un gran problema, hasta cáncer de piel en muchas gentes, porque era una empresa que todo el material que utilizaba era altamente contaminante, y que hasta la fecha, a pesar de que ya se han hecho varias labores de limpieza, sigue con esa contaminación, porque hay que recordar que ese tipo de material tarda años o millones de años en desaparecer. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Este es el libro de don Luis Córdoba Barradas, la tesis. Esa sí no me va a dejar, esa sí no me va a dejar sacarla por nada del mundo, pero él me hizo favor de regalarla porque don Luis hizo una investigación sobre las colonias de Cuauhtlán desde la época prehispánica hasta nuestros días. Me pareció súper interesante porque me marca los diferentes nombres de las diferentes colonias que existieron, o más bien que no eran colonias, eran 4 barrios para empezar, los 4 barrios principales de Cuauhtlán, y de ahí cómo fueron naciendo las diferentes colonias. De eso habla más que nada la tesis. Él la hizo, su tesis fue de los barrios de Tultitlán, de Cuautitlán y de Azcapotzalco. Así es, y es increíble ver toda esa investigación que hizo don Luis Córdoba Barradas en su tesis, totalmente, como es una persona súper preparada, la verdad, es increíble cómo la manejó. Inclusive trae los mapas de todos los asentamientos de la lengua otomí que existen aquí en Cuauhtlán, que por ejemplo uno que si mal lo recuerda, San Lorenzo, se me viene a la memoria, y otros más, ya no recuerdo los otros, pero eran varios asentamientos de gente que hablaban la lengua otomí. Exactamente. Así es, todos esos documentos, pero ese es un libro, bueno, que para mí es una guía increíble para trabajar con ellos. La siguiente imagen, por favor. Ahora, no hay que olvidar que inclusive todavía nuestro municipio recibe precisamente a muchos otomís, pero ya no precisamente de Cuautitlán, sino de Querétaro. Así es, ya viene la gente de Querétaro, sobre todo las personas que se ponen en el mercado. Hidalgo. Y algunas todavía se ponían en el estadio de aquí de Cuauhtlán, se sentaban, y otras por la Cruz también se sentaban en el Parque de la Cruz. Este libro que se llama Atlas Histórico del Estado de México es un libro grandísimo que lo obtuve mediante la Asociación de Cronistas del Estado de México, pero a mí me pareció increíble porque trae mapas antiguos de todo el Estado de México y obviamente de Cuauhtlán. Ahí encontré cerca de 12 mapas antiguos. Uno de ellos precisamente me habla de la hacienda de San Mateo precisamente, pero antes de que existiera la misma, cómo estaban los terrenos. Me habla de un mapa de 1763 precisamente, que es el original, está en el Archivo General de la Nación, que también es un lugar increíble también. Pero este es un libro que sí se puede conseguir, es bastante caro. Creo que en la pasada edición del Festival Internacional del Libro tenía un costo de aproximadamente 2,000 o 2,500 de la pesos. Fila, ¿no? De la fila. No sé ahorita el costo ya se haya bajado precisamente, pero se podía conseguir, pero es un mapa un libro que trae mapas pero súper interesantes de Cuauhtlán, desde diferentes puntos geográficos del Estado de México, y en lo principal, como vuelvo a repetir, de Cuauhtlán, donde manejan ríos, manejan haciendas, manejan iglesias, manejan rancherías, manejan haciendas y otros documentos más. Pero para mí es un libro también bien importante porque me atrae toda la historia de Cuauhtlán desde el punto de vista de un mapa. Cómo se hacían los mapas. También es bien interesante ver cómo se hacían, cómo han evolucionado. Cabe hacer un paréntesis aquí. Hablábamos que en este caso la última monografía que se hizo fue en 1998. 1999. Entonces, frente a este motivo, yo comentaba con el maestro que sí sería interesante el que, si alguna persona que nos está escuchando está interesada precisamente en participar precisamente en la edición de una nueva monografía, sería interesante. Como ya vimos, la primera monografía, Cuautitlán, Historia y Cultura,
literalmente es un libro casi extinto. Sí. La segunda monografía de la que hablamos pues está en la misma situación, es muy difícil de conseguir. Eso me han dicho, la monografía del 99, algunas personas me han dicho que se puede conseguir en Editorial Porrúa, no sé por qué, porque la hizo el Instituto Mexiquense, pero me han dicho que en Editorial Porrúa se pueden conseguir, porque no solamente se hizo la de Cuauhtlán, se nos hicieron las de los 125 municipios que existían en 1999. Ahora bien, se trata precisamente de promocionar la historia del municipio, de conocer la historia de nuestro municipio, porque bueno, al final de cuentas, quizás muchos de nosotros, la gente grande, las conocemos, pero no hay que olvidar que en este caso los jóvenes, los niños que son en este caso habitantes actuales de Cuautitlán, se convertirán en los futuros adultos y por supuesto necesitan también conocer. Y los futuros historiadores y los futuros cronistas que debemos de necesitar para Cuautitlán. Así es, que vamos a necesitar muchos. Así es. Miren, aquí estamos viendo un libro que hizo el licenciado Alberto Fragoso Castañeda sobre el glifo de Cuautitlán. Este libro se hizo en 1980, si no mal recuerdo, donde el licenciado hizo una investigación de dónde salió el glifo, que en este caso fue del libro de matrícula de tributos, que está en la lámina número 8 en la parte inferior izquierda. Ahí se puede encontrar el glifo de Cuauhtlán, y habla todo, hizo un estudio el licenciado Alberto de por qué el libro, de por qué la matrícula, del significado de las partes del glifo, los colores del glifo, el por qué los dientes, el por qué el maíz, el por qué todo. Aquí nos dice que, por ejemplo, la palabra de Cuauhtlán se compone de las raíces cuau, que viene del cuautitl, que significa árbol, y de tlán, que significa lugar. La partícula ti es una ligadura fonética, por tanto, en forma sencilla, Cuauhtlán se puede leer lugar donde hay árboles, en la arboleda o quizás en el bosque. Esta traducción se confirma con el glifo de Cuauhtlán, ya que en los códices se representa con un árbol, y otros autores le dan la traducción de lugar, entre, junto o cerca de los árboles. Y como ya lo mencioné, este glifo se encuentra en el libro de matrícula de tributos, que fue reproducido en el Códice Mendoza. Hablando en este caso de la cualidad léxica del nombre de Cuautitlán, me parece que inclusive no es el único nombre no es la única forma de escribir el nombre de Cuautitlán a lo largo precisamente de los años. Así es. ¿Usted ha tenido contacto con otras formas de cómo se escribía? Bueno, Cuauhtlán, más que nada, ya no tanto en la época prehispánica, sino en la época ya colonial, en los archivos de Cuauhtlán, me he encontrado que en Cuauhtlán lo escribían con Q, Cuautitlán, lo escribían con H, Cuautitlán, lo escribían con la C, y Cuautitlán, precisamente en las cartas de relación de Hernán Cortés, precisamente no dice Cuauhtlán, sino dice Huautitlán, con G de gato, precisamente. Entonces, de esa manera hay que también tener cuidado cuando se investiga un archivo, porque también hay que ver, por ejemplo, estoy dando este caso de Cuauhtlán, cómo lo encontré con Q, con G y con H. Es increíble, porque también lo he encontrado como Huehuacatitlán o Huautitlán, también con H. O sea, hay que tener cuidado de no confundirse con otros lugares de origen prehispánico. Y obviamente lo que acabamos de comentar depende en este caso del documento de que se trate, y obviamente de la época en la que está elaborado. Así es. La siguiente imagen, por favor. Aquí ya la tenemos en la... Sí, es un catálogo. Es el catálogo que mencionaba, catálogo de protocolos de la notaría de Cuauhtlán, 1596-1826, que ya mencionaba hace rato, del que vemos de la Santa Inquisición también, que ahí se encuentran muchos de los documentos de la Inquisición. No eran muchos, pero sí había casos aquí en Cuauhtlán. Yo recuerdo aproximadamente entre 4 y 5 casos. Así es, pero este libro de protocolos que se encuentra en la ciudad de Toluca, que afortunadamente pude conseguir un nombre, trae una información increíble de varias casas. Ahí he podido ubicar casas, he podido ubicar dueños, he podido ubicar personajes ilustres de Cuauhtlán y apellidos de Cuauhtlán, que por cierto aquí en Cuauhtlán hay 3 apellidos bien importantes que datan desde el siglo XVI, los Bullón, Pacheco y Paredes. Son los 3 apellidos más antiguos que he encontrado de Cuauhtlán en los documentos, en los diferentes documentos más históricos que tenemos y más antiguos. Son los 3 apellidos que por cierto hasta la fecha todavía prevalecen, Como ya nos mencionábamos en un programa anterior, que hay una familia que se llama Espinosa, que al hacer una investigación descubrí que su tatarabuelo, si son 3 veces, ellos son una familia muy ligada a la iglesia, y curiosamente su antecesor también fue parte fundamental en la construcción de la Catedral de Cuauhtlán, que vuelvo a repetir la fecha, fue construida entre 1512 y 1532. Entonces ellos fueron parte fundamental, y también de la iglesia del Cerrito. Sus antecesores de las hermanas Revuelta fueron dueñas del terreno donde se construye esa capilla entre 1800 y 1810, y que fue terminada por don Pedro Antonelli, como ya que era dueño de la hacienda de Cuamatra, para expresarnos correctamente, y que esta se puso en funcionamiento hasta 1817.
Eso es algo de los documentos que hemos encontrado en los diferentes. Y este libro pues nos da diferentes, repito, direcciones donde podemos hacer las investigaciones correspondientes. Porque también hay que mencionar que cuando se hace una investigación se tienen que consultar una infinidad de archivos. Hay que hacer genealogías también para poder enlazar a las familias y que sí se pueden en la actualidad ya con la tecnología más. Debo de mencionar que hay una página en internet que pues no sé si me espantó o no, pero es una página que maneja millones y millones de archivos de todo el mundo, no solo de México, y que maneja del Estado de México, del Distrito Federal, pero de todo el mundo, que se llama Family Search, de los mormones, que es una genealogía increíble, que es una herramienta para los investigadores increíble, porque yo he buscado ahí datos de mis antepasados, yo nada más con colocar el nombre de mi abuelo con la fecha exacta de nacimiento, poner su día que nació, el lugar donde nació, inmediatamente me lleva al acta de nacimiento donde nació. Entonces es una herramienta digital de las modernas, pero muy completa. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Y como lo había dicho el maestro, este proceso de investigación requiere precisamente ubicar archivos, ubicar documentos, ubicar fotografías, comentamos hace rato inclusive hasta videos existentes, por así decirlo, y este fue un trabajo que realizó Alberto Fragoso Castañón. Así es. Aquí tenemos en pantalla este libro que a la maestra le va a encantar. A usted sí lo puede narrar, maestra. No más, se lo dejo a usted. Bueno, este libro es de Primitivo, se llama Primitivo Miranda, bueno, el título, pero más que nada es un análisis que hace una doctora del Instituto de Investigaciones Estéticas sobre las pinturas del mismo. Hay que recordar que ya mencionamos de este libro, la portada precisamente es parte de la pintura que se encuentra en el Castillo de Chapultepec, en el Museo de Historia, Semana Santa en Cuautitlán, y más que nada hace una crítica que hacía Primitivo Miranda a la sociedad de aquellas épocas. Tomando en cuenta que era la época de la Reforma. Así es, y esto lo que hace Primitivo Miranda es la crítica, porque en la pintura de Semana Santa de Cuautitlán pone, pues mezcla muchos personajes. Así es. Muchos elementos que tienen que ver en este caso con el fenómeno religioso, el fenómeno social. Recuerdo mucho los elementos que existen de la cruz de Cuautitlán hasta la parte de enfrente, de la existencia de un franciscano, si más no nos equivocamos, y por supuesto también elementos que nos remiten hasta inclusive en carnaval. Entonces existen una serie de elementos que hasta pudieran tachar a la imagen de religiosa, pero la crítica es totalmente distinta, es una crítica social. Así es una crítica social que hizo el pintor sobre lo que se desarrollaba, o como lo que pasaría en nuestros días que hacemos las críticas ahora por medio de las redes sociales, pero él la hizo mediante pinturas. Y pues obviamente no tenía el gran auge como hoy tenemos. Debo de mencionar que cuando se hizo investigación y vino la doctora aquí a Cuautitlán a buscar información, me llevé la sorpresa, porque sí conocía la pintura, pero me llevé la sorpresa de ver que había dos pinturas que hizo este señor Primitivo Miranda. La pintura, ya mencionamos que se encuentra en el Museo de Historia, y la otra se encuentra en una colección privada del señor ay, ya se me fue el apellido. Bueno, ahorita recuerdo el apellido. Una colección privada. Se encuentra esa pintura, son dos que hizo el señor. Y sí tienen ciertas diferencias una y otra en la iglesia, en los colores y en los personajes. Ese árbol que maneja en la portada que vemos el libro, existió todavía en Cuautitlán. Me parece que existen algunas fotografías que vemos en la primera fotografía, la más antigua que tenemos de la cruz, que ya la mencioné, se ve todo ese árbol. Entonces, bueno, porque era 1854, la fotografía es de 1895, pues no hay muchos años de diferencia, pero todo existía. Y preguntando con la gente, todo ese arbolito, todavía hasta principios del siglo XX existió. Pedro Arce, ya me acordé, es de Pedro, donde está la colección. Ahí se encuentra la otra pintura de Primitivo Miranda. Pero pues se ve que era una persona pues muy crítica de su época, ¿no? Por la preparación que tuvo. Hay que recordar que en este caso las ideas liberales precisamente fomentaban un pensamiento de este tipo. Así es. Este siguiente libro a mí me encantó, porque hace medio año yo hice una investigación sobre las estaciones del ferrocarril. Qué trabajo me costó hacer esa investigación, no encontraba datos, pero Dios ilumina a uno cuando busca las cosas, y que me encuentro con un libro en la ciudad de Toluca, que está escrito, que se llama El arte de la memoria notarial. No sé por qué me llamó la atención. El primero que le llamó la atención iba con mi amigo Luis Córdoba Barradas en una reunión de cronistas. Posteriormente llegué yo y lo empezamos a hojear, y cuando lo voy hojeando, que me voy encontrando el dato de la primera estación del ferrocarril que se colocó en Cuautitlán, que fue en 1876. Trae la fotografía del documento y la transcripción del documento de quiénes fueron las personas que colocaron. Era una vía que venía de Toluca,
no recuerdo los lugares por donde pasaba exactamente, pero pasaba por Tlalnepantla y terminaba aquí en Cuauhtlán. Y para mí fue el inicio para poder formar la historia de las estaciones del ferrocarril, donde pude determinar que la estación del ferrocarril, que ahora está a un lado del suburbano, fue colocada en 1876. Y ahí empecé con toda mi historia del ferrocarril. Pude también de notar en una fotografía que van a ver más adelante, de otra revista de arqueología, donde también habla del ferrocarril de Cuauhtlán, de cuando Porfirio Díaz ya en 1880 se lo vende a la compañía La Central y forman la estación de Buenavista y que iba a Ciudad Juárez. Encontré un libro en el archivo digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se llama La historia del ferrocarril central, donde también al empezar a hojearlo, porque lo pude bajar en PDF, como se llama la tecnología ahora, y al empezar a ver las páginas, me encontré como por la página veintitantos, cuando pasaba por Cuauhtlán, la construcción, los problemas, y también habla un poquito de la historia de Cuauhtlán muy brevemente, y después se siguió a Teoloyucan y después a Huehuetoca, y así se fue toda la vida. Para mí fue increíble toda esa historia del ferrocarril, porque debo decirle a la gente que yo estoy muy ligado al ferrocarril por parte de mi abuelo, porque mi abuelo llegó aquí a Cuauhtlán en 1935 y fue jefe de estación de la estación central y de la estación La Nacional, que tenemos que ahora estar abajo de un puente, y yo conservo muchas piezas del ferrocarril y pues por eso estoy muy ligado al ferrocarril, por todo lo que yo viví con mi abuelo en los ferrocarriles. Conservo todavía el telégrafo de 1895, conservo un teléfono Sony Ericsson de 1925 pesadísimo, que eso es que se les da cuerda y el teléfono donde se daba la operadora, el número era un número, lo que se decía antes, después ya eran varios números. Y bueno, conservo también manuales del ferrocarril, muchas revistas del ferrocarril, mapas del ferrocarril, y por eso es que armé esa historia, porque yo quiero salvar esa estación del ferrocarril. Ahí vamos, ya casi estamos logrando, porque es la gente piensa que las estaciones del ferrocarril en la actualidad pertenecen al municipio, y no es cierto. Lamentablemente fueron concesionadas especialmente en 1995 por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que las cedió a las diversas empresas privadas, y ahí ya logramos conjuntar al municipio, ya logramos conjuntar al gobierno del Estado de México. Nos falta el gobierno federal y la empresa para poder salvarlas. Ahora, ¿quieren saber el detalle? La estación de Cuautitlán, de ustedes el trayecto que hacen del tren suburbano hacia acá, es quizás la única. De ahí, porque pocas son las estaciones originales que aún se conservan. Yo le comentaba al maestro en este caso del museo que se encuentra en Querétaro. Y hay otro museo en Puebla. Ferrocarril en Puebla. Y en Cuautitlán tenemos la dicha de tener dos. Y comentábamos que quizás no hace mucho tiempo, me parece que Teoloyucan es quien destruye su propia estación de ferrocarril, una estación que para mí era más hermosa, así con toda sinceridad, que la de Cuauhtlán, y la destruyeron. Así es. Qué bárbaros. Pero la de Cuauhtlán todavía se conservan. Conservamos dos. Y una precisamente todavía con el panel de pasajeros. Así es. Precisamente que para el panel, en este caso para abordar. Así es. Y bueno, hasta inclusive los letreros de la taquilla, la ventanilla que se utilizaba, y me imagino que muchos elementos más que bueno, sería importante que ustedes consideraran cada vez que ustedes pasan. Y además de que yo conservo mucho acervo fotográfico de las locomotoras de vapor y diésel, del interior de la estación del ferrocarril. También debo de mencionar que participé con unos jóvenes del Instituto Politécnico Nacional cuando hicieron su tesis ellos son arquitectos y precisamente hicieron una maqueta de la estación del ferrocarril para su restauración, y pues fue increíble participar con ellos y ver que le pusieron mucha atención a una estación de ferrocarril, que ahorita ya nada más estamos cerquitas de comenzar esa restauración. Nada más hay que salvar varios elementos, como son las vías que están muy cerca de la estación, una carretera que nos impide el paso, y a lo mejor lo más probable es que esta se quite, como las piezas del juego del Lego, se pase una por una enfrente de donde está la estación. Que ya se ha hecho anteriormente con otros monumentos. Así es, y no pasa nada, al contrario, queda mucho mejor. Y para poder salvar esta estación, que es lo que necesitamos. Así es. Además debo decir que esta estación ya fuimos a hacer un levantamiento arquitectónico, y para nuestra sorpresa pasó un tren en esos momentos que duró como 10 minutos el paso del tren, porque son muy grandes los que pasan ahora, y la estación no se mueve, pero para nada, Es increíble que no se siente ni la vibración, a pesar de lo cercano de una vía que pasa 90 centímetros de las paredes del mismo, y otra vía pasa a 2 metros, no se siente nada. Es increíble eso. Está bien cimentada. Ahora bien, la propuesta no es únicamente el monumento como tal, es también en este caso la propuesta social que esto implica. Así es. Porque la historia, en este caso alrededor de las estaciones, se tejen historias sociales alrededor de la población que vivía. Precisamente en los archivos de la Catedral de Cuauhtlán me encontré narraciones
de que la gente, cuando Benito Juárez prohibió las corridas de toros en 1860, se venían para acá, se formaron varias plazas de toros, y una de las más importantes una estaba en Tlalnepantla y otra aquí en Cuautitlán, y la gente se venía en ferrocarril. Ya en 1880, las narraciones dicen que venían echando relajo, venían en su fiesta, venían tomándose sus copas, se bajaban, se iban a la plaza de toros, veían la corrida y se regresaban otra vez. Inclusive hasta hay un verso dedicado a una de las plazas de toros de Cuautitlán, que por la ubicación que nos dan estaba atrás de lo que es la Casa de Cultura o la antigua Presidencia, en lo que le llaman la Colonia Guadalupe, o popularmente llamada Los Locos. Así es, ahí se encontraba la plaza de toros. Y obviamente, pues bueno, el tren sirvió precisamente para entretejer muchas de estas historias sociales. Yo recuerdo, no ubico bien si era Guillermo Kahlo, el papá de Frida Kahlo en este caso, el que viene a tomar algunas impresiones acerca de lo que fue el templo de San Francisco Javier, el actual Museo Nacional del Virreinato. Y se venía en ferrocarril. Ajá, y lo curioso es que él comenta, no recuerdo muy bien en esta parte de la historia, comenta cómo para llegar en este caso a Tepozotlán y a otros municipios, pues literalmente se llegaba en ferrocarril aquí en Cuautitlán. De Cuautitlán se tenía que tomar ya sea la diligencia o la carreta, o bien hasta inclusive burro o caballo para poder llegar. Así es, ahí van todos en las narraciones. La siguiente y última fotografía antes de irnos para allá, para el siguiente programa, porque veo que nos va a faltar más, todavía más para informar. Pero vamos a ver la última fotografía, por favor. Mari, si estará amable, por favor, la última fotografía. Esta es la revista de arqueología, que bueno, no tiene nada que ver con Cuautitlán, pero el contenido del interior, cuando la empecé a leer, fue donde me encontré más información de la estación de Cuautitlán. Ahí no trae fotografías, pero sí trae una narración interesante de esta revista de arqueología sobre la estación de Cuautitlán, y que fue una de mis partes complementarias, porque también tuve la oportunidad de contactarme con la arqueóloga que hizo esta escritura en la revista, y pues sí me sirvió mucho, porque sí me mandó alguna información importante para mí que desconocía, y pues es que hay que rescarle por todos lados cuando se trata de buscar la historia y buscar mucha bibliografía. Del ferrocarril sí me costó mucho trabajo, porque nada más existen 2 museos oficiales, el de Puebla y el de Querétaro, los dos ahí, y son, porque déjenme decirle que pues casi mucha de la información histórica de ferrocarril sí se ha perdido, ¿eh? Y son museos hermosos. Sí, de verdad, sí. En serio. Regresando un poquito más, hablamos aquí inclusive de la participación de la Revolución. Hace rato hablábamos en este caso de los tratados de Teoloyucan. Recuerdo una estancia de Venustiano Carranza también aquí en Cuautitlán. Hay una fotografía, de hecho, en una enciclopedia que se llama México a través de los... No es cierto, no es México a través de los... Es Historia Gráfica de la Revolución Mexicana de los Hermanos Casola, ya lo recordé. Ahí viene una fotografía de Venustiano Carranza cuando llega en la estación del ferrocarril a Cuautitlán, precisamente. Ahí está una fotografía importantísima para nuestro municipio, donde nos visitó un personaje importante, como ya hemos mencionado, no solo en ferrocarril pasaba la gente importante, sino también por el camino real de tierra. Y también no hay que recordar que, pues bueno, las locomotoras como tal, el tren en ese momento resultó un enorme recurso precisamente para mantener viva la revolución y el paso de las tropas, y para que éstas recibieran los víveres correspondientes, y el transporte de las mismas. Así es. Pues creo que esto ha sido todo por hoy, amigos. Ha sido un programa bastante interesante donde mostramos parte de la biografía. Todavía tenemos mucha información que mostrar. Yo creo que lo haremos en el siguiente programa dentro de 8 días. Ya estamos también trabajando para que venga el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, nada más que ahorita pues ha estado un poquito ocupado, ya va a estar un poco más desahogado de trabajo dentro de un par de semanas, ya va a estar con nosotros. También el lingüista Alberto Sánchez Rodríguez, para que nos explique un poco de la forma de la escritura que hemos encontrado en los documentos de Cuautitlán. Y pues esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos, maestra. Muy bonito fin de semana. Y esperemos ya que este calor, frío, no sé qué ponernos ya de ropa, pues ya se mejore un poquito y ya nos bendizca con algo mejor. Pues muchas gracias, amigos, y pues los esperamos. Recuerden que estamos en Sintoniática Digital, estamos en Avenida 20 de Noviembre, número 213, Interior 301. El teléfono es 5872-6484. Muchas gracias y pasen un hermoso fin de semana. Que estén muy bien.